bendiga grandemente. Les saluda a su servidor, el pastor Juan Carlos Robles. Bueno, estamos viviendo un tiempo bien difícil, estamos viviendo un tiempo bien crítico. A través de los medios de comunicación a nivel mundial, nosotros nos estamos dando cuenta que las profecías de las Sagradas Escrituras están viniendo a cumplimiento de una forma muy acelerada. Es lo que tiene que ver propiamente tal el conflicto que hoy estamos viendo a través de los medios de comunicación, cómo los medios de comunicación se han enfocado y están tratando el tema a través de diferentes formas, a través de diferentes enfoques, todo lo que hoy está ocurriendo en lo concerniente a Israel. Por supuesto, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que darle un énfasis bíblico a todo esto, y es que las profecías bíblicas están trayendo un aceleramiento sin precedentes para este tiempo, dando a entender en primer lugar que para nosotros la Iglesia de Cristo también las señales en torno a la venida de Jesucristo están cumpliéndose a una manera muy acelerada. Nosotros tenemos que entenderlo eso. Entonces, este conflicto que hoy estamos viendo nosotros, bueno, se arrastra prácticamente ya desde la creación del Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948 en adelante. El Estado de Israel ha tenido que lidiar con diferentes guerras, con diferentes enemigos. Todos propiamente tales son sus vecinos árabes, ¿cierto? Bajo la luz del Corán y bajo la iluminación de Alá y bajo la dirección del profeta Mahoma también. Tenemos que convenir en que Jerusalén es la gran disputa, no solamente en este tiempo, en el tiempo desde la formación del Estado de Israel, sino más bien es la disputa desde los orígenes de las convicciones o cosmovisiones de estas dos religiones, tanto el judaísmo como el mundo islámico. Nosotros tenemos que convenir en que tanto el judaísmo como el mundo islámico tienen, ¿verdad?, su génesis, tienen su origen en lo que es Abraham. Tanto el mundo musulmán como el mundo judío sostiene que el padre de la fe, ¿verdad?, es Abraham. Y no están equivocados en esto. ¿Por qué? Porque la historia nos dice que Abraham, que Dios lo llamó de la tierra de Ur, de los caldeos, ¿para qué? Para que él fuera, ¿verdad?, el hombre que fuera llamado a la promesa, a cumplir la promesa del Dios Todopoderoso en torno a la tierra prometida. Y pues bien, Dios le da una promesa a Abraham, cuya promesa consistía en la descendencia, en su descendencia, en que Dios le daría un hijo juntamente con su esposa, pero Abraham quiso apurar el proceso de que Dios le tenía preparado para ellos, ¿cierto? Y entonces convinieron en tomar una mujer cuyo nombre fue Agar, la Biblia dice que Abraham entonces se allegó a Agar y que le dio un hijo cuyo hijo fue Ismael. Pasaron los años, Abraham y su esposa Sara envejecieron y la promesa de Dios, por supuesto, la promesa del Altísimo llegó sobre ellos. Y entonces después Sara, ¿verdad?, le dio un hijo cuyo nombre fue Isaac. Entonces ahí comienza toda esta trama, esta discordia que existe hasta el día de hoy, y por supuesto que durante toda la historia ha traído un desencadenamiento sin precedentes en las batallas, en los conflictos de Medio Oriente. Entonces ahí comienza, tanto el judaísmo sostiene de que son hijos de Abraham, por supuesto, y porque la descendencia, la bendición vino sobre Isaac. Pero por otro lado tenemos al mundo islámico, al mundo musulmán, a los árabes, que evidentemente ellos creen de que son hijos de Abraham también, pero que la descendencia o que la bendición de Abraham vino sobre Ismael. Pues ahí tenemos el génesis del conflicto que hoy estamos viendo entre Israel, hebreos, judíos, y el mundo palestino, que en el fondo son árabes también, y que por supuesto reclaman la tierra prometida. Ahora, hay que hacer un énfasis muy importante acá, ya que estamos hablando de este tema y tocando en breves minutos cómo
podemos definir en palabras sencillas, pero bien profundas este tema. El pueblo de Israel, la nación de Israel, nosotros todos conocemos el peregrinaje del mundo hebreo, ¿cierto? Como Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, luego, ¿verdad? Abraham pasa toda la historia que hemos mencionado anteriormente, luego aparece, ¿verdad? Todo lo que es la historia de Isaac, luego Jacob, luego los 12 hijos, la descendencia, cuyo nombre después de Jacob es cambiado a Israel. Después los hebreos van a Egipto, estuvieron más de 400 años esclavos en Egipto, luego ellos salieron de peregrinaje hacia la tierra prometida, conocemos toda la historia. Y entonces, ¿qué ocurre? Luego el pueblo de Israel, después de haber sido en primera instancia oprimido por los egipcios, luego vinieron los asirios, luego vinieron los babilónicos, posteriormente vinieron los medos y los persas, luego vino el imperio griego, luego el imperio romano, y desde ahí en adelante, desde el año 70 aproximadamente en adelante, el pueblo, la nación de Israel, ¿verdad?, comenzó una expulsión de sus tierras por esta bestia que también es descrita por Daniel, ¿verdad?, del imperio romano, dispersos todos por el mundo. Y entonces no fue sino hasta el 14 de mayo de 1948 que la nación de Israel vuelve a ser Estado hasta este tiempo, por un lado. Pero por otro lado también tenemos a los árabes, a los hijos de, ¿verdad?, a los hijos de Ismael, que bueno, en el tiempo antiguo del Antiguo Testamento, ¿verdad?, fueron también siempre oposición para el pueblo de Israel. Pero ¿qué ocurre? Que existió, ¿verdad?, un pueblo llamado los filisteos, que, bueno, el pueblo de Israel también tuvo que hacer frente en muchas batallas en el Antiguo Testamento a este pueblo, a este movimiento, a estos filisteos, que se entiende que fueron en algún momento allá por el siglo VII antes de Cristo, fueron eliminados los filisteos por el imperio asirio. Eso es lo que la historia nos menciona, ¿ya? Esto es importante que lo podamos entender, ¿ya? Y bueno, posterior a eso, después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, ¿qué ocurre? Que los judíos comenzaron a esparcirse por todo el mundo, pero no fue sino hasta el año 135 que un emperador romano, escucha esto con atención, en el año 135 un emperador romano le colocó a la tierra de Canaán, o a la tierra prometida para los judíos, le colocó Palestina. Y esa palabra Palestina quiere decir tierra de filisteos. Palestina quiere decir tierra de filisteos. Y bueno, desde ahí en adelante, como ya les mencionaba anteriormente, comenzó la expansión, la expulsión de los judíos de su tierra, y pasaron diferentes movimientos, diferentes imperios, pasaron por la tierra de Palestina, que comenzó a llamarse desde ahí en adelante. Y bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, para aquellos entonces toda la tierra de Medio Oriente, llámese el sur, Egipto, llámese la tierra de Canaán, llámese Jordania actualmente, llámese Irak, llámese Irán, llámese Siria, Líbano, estaba poblada completamente por árabes, completamente por árabes, ¿verdad? Pero hubieron un grupo de árabes que decidieron quedarse ahí y reclamar, por supuesto, esa tierra para ellos. Y entonces, para aquellos entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos comenzaron a llegar de diferentes lugares, ¿verdad?, de todo lo que fue el holocausto judío, después en la Segunda Guerra Mundial por el tirano Hitler, amados hermanos, y entonces comenzó, se data que son 6 millones de judíos que mató Hitler, ¿verdad? Eso es lo que está datado, muchos más pudieron haber muerto. Y comenzaron los judíos después de la Segunda Guerra Mundial entonces a llenar la tierra de Canaán, donde ya estaba, por supuesto, lleno con árabes. Y entonces, como ellos ya le habían, muchos años atrás, el Imperio Romano había situado esa localidad como Palestina, entonces Israel necesitaba conquistar sus tierras, que bíblicamente creen ellos, por supuesto, hasta el día de hoy, y creemos nosotros también que le pertenecen a ellos. ¿Entiendes? Entonces ahí comienza toda la confrontación. De hecho, el 14 de mayo de 1948, cuando la nación de Israel se establece en ese lugar, muy importante que lo situemos, antes de 24 horas ya habían 5 naciones, 5 países prácticamente que le habían declarado la guerra al recién iniciado o inaugurado Estado de Israel. Entre esas naciones encontramos, ¿cierto?, Egipto, Jordania,
Irak, Siria y Líbano. Esas 5 naciones vinieron antes de 24 horas del Estado de Israel haberse declarado como nación, hacerle guerra. De ahí la nación de Israel tuvo que hacer diferentes guerras en adelante, siempre con sus vecinos, y hasta el día de hoy entonces no es la excepción. Hoy día Israel está librando una guerra regional con 2 movimientos radicales islámicos, que es los que están en la Franja de Gaza, que son el grupo terrorista Hamas, apoyados también por lo que es la yihad islámica, y en el norte de Israel tenemos también a Hezbollah. Ambos grupos terroristas reconocidos por la Unión Europea y también, por supuesto, reconocidos por lo que es los países aliados, como podríamos decir Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera, hermanos, y lo reconocen como grupo terrorista. El punto que es acá y que tenemos que ir entendiendo es que estos grupos terroristas son financiados por una nación que es que tiene como norma también el Corán, el Islam, pero no son árabes, sino que son persas, ¿verdad? Como es la nación de Irán. Irán es quien financia a Hezbollah, Irán es quien financia a Hamas, Irán es quien financia a la yihad islámica. Por lo tanto, Irán es el principal interesado actualmente, el actor principal en Medio Oriente, en querer desaparecer el Estado o la nación de Israel. Así que ese es el conflicto que tenemos durante siglos, que vamos a seguir hablando de esto, por supuesto, pero quise hacer esto para que a grandes rasgos nosotros podamos entender más o menos la historia. Esperamos que esto pueda ser de mucha bendición para su vida. Que Dios me los bendiga.